En Colombia, las noticias se escuchan por la W. 8 de la mañana, 9 minutos, las noticias que nos llevan a esta hora a hablar de jefes paramilitares y la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Quién es su invitado, Rafael? Pues Juan Pablo, nuestro invitado es Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, ex mano derecha de alias Don Diego y compareciente ante la JEP por vínculos de la fuerza pública con paramilitares y falsos positivos, y quien en las últimas horas pidió perdón a las víctimas en un acto público en la ciudad de Tunja. Señor Rodríguez Agudelo, gracias por estar con nosotros esta mañana en la W. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días, Juan Pablo. Un saludo para la audiencia que nos escucha en este momento. Después de tantos años y de toda la información que usted ha venido entregando ante la JEP, ¿por qué decidió participar en este acto público pidiéndole perdón a las víctimas? Bueno, Rafael, yo vengo adelantando un trabajo social con una fundación de nombre Manos que Salvan por un País de Oportunidades, donde somos el puente entre la parte pública y gubernamental para ayudar a las víctimas directas e indirectas del conflicto. Eso forma parte de los compromisos que firmé ante la Jurisdicción Especial de la Paz y está enfocado en el compromiso de no repetición, el compromiso de pedir perdón a las víctimas y aportar verdad a la Justicia Especial de Paz en los casos 003, en el caso 006 y en el caso 008. Algunos de los temas en los que usted se ha referido ante la JEP, por ejemplo, tienen que ver con los vínculos de la fuerza pública con paramilitares. Y quiero empezar a preguntarle por ese tema porque uno de los ítems que usted mencionó fue el llamado Plan de Expansión de las Autodefensas en 1997. Quiero preguntarle quiénes a alto nivel de la fuerza pública estuvieron involucrados en el llamado Plan de Expansión de las Autodefensas en 1997, nombres que usted no haya mencionado aún ante la justicia. Bueno, yo a la justicia ordinaria inicialmente le había aportado algunos nombres de altos mandos del ejército y de algunos políticos muy influyentes en el país, pero se completó esta información a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues ya se ha nombrado al coronel, en su entonces comandante del batallón Junín, Leonardo Barrero Gordillo, y al coronel, al mayor en esa época, Zanabria, que era el 2 de la Brigada 11 de Montería. Desde allí empiezan los vínculos míos también con las Autodefensas Unidas de Colombia. Posteriormente voy al departamento del Meta, donde está el comandante de la brigada, también con vínculos con la autodefensa. Está mi coronel Pérez Guarnizo, comandante del batallón Vargas, que es uno de los puntos claves de la investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el departamento del Meta, Guaviare y Casanare. De allí yo salgo del Meta para el batallón Bárbula en el municipio de Puerto Boyacá, posteriormente el batallón Reyes en el municipio de Cimitarra, donde altos mandos también se veían vinculados con los grupos de autodefensas para tratar de hacer la expansión en todos los territorios a nivel nacional. También en el departamento del Putumayo y en el departamento del Caquetá y en el departamento del Valle. Nombres que no haya aportado todavía a la Jurisdicción Especial para la Paz o que están pendientes es los comandantes de batallones y brigadas en el departamento del Putumayo y en el departamento del Caquetá, el departamento del Valle, como es el caso del comandante de la división, el general Pérez Molina, que junto con mi coronel Escobar, Javier Escobar, el cual fue asesinado para silenciarlo hace más o menos unos 4 años, yo hablaba mucho con con mi coronel Javier Escobar y planeábamos operaciones en contra de las FARC, del ELN y del grupo de los rastrojos, que eran los contrarios de Diego León Montoya. Mi coronel Javier Escobar iba a contar la verdad a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero lastimosamente le quitaron la vida porque tenía todas las pruebas
de las cuales vinculaba no solamente al general Pérez Molina, sino a otros miembros y políticos del departamento del Valle. Señor Juan Carlos, yo quiero devolverme un poquito a su historia. Usted fue uno de los mayores más importantes del ejército, le iba muy bien, tenía una carrera muy prominente dentro del ejército. ¿Usted por qué y gracias a quién toma la decisión de retirarse completamente del ejército e irse pues, a ser parte de los paramilitares? Bueno, primero que todo, buenos días. Mira, uno en la carrera militar se capacita, se entrena y se visualiza para cumplir una misión institucional. Mi familia toda ha pertenecido a las Fuerzas Armadas, de Ejército, Policía y Armada. Entonces, por trayectoria, uno lleva eso en la sangre. Cuando yo llego al grado de mayor, ya tenía algunos problemas jurídicos por los vínculos con las autodefensas. El país en los años 80, 90 estaba viviendo un punto neurálgico en que la guerra se incrementó por las barbaries que estaban cometiendo las FARC y el ELN y los grupos de autodefensas. Hubo una desafortunada alianza entre miembros del ejército, no el ejército, sino algunos miembros del ejército con las autodefensas, que participamos en consecución de delitos de lesa humanidad. Nos aliamos para eso, para tratar de neutralizar todo lo que oliera a enemigo, teníamos que neutralizarlo de alguna manera. Y se utilizaron métodos no convencionales que en este momento son muy equivocados. Y eso es lo que yo digo en las conferencias que doy: para que no se repitan las acciones equivocadas, hay que cambiar la ideología de los hombres que pertenecen al ejército. Hay que tener una ideología o una doctrina enfocada a respetar al máximo los derechos humanos y a respetar al máximo el derecho internacional y humanitario. No dejarse llevar por el apasionamiento o por tener un enfoque equivocado de los análisis de lo que verdaderamente es el enemigo. Hay personas, campesinos, gente de la región que se ve obligada a colaborarle a estos grupos armados, llámese de guerrillas de izquierda o grupos de autodefensas de ultraderecha, se ven obligados a ayudarlos y también se ven obligados a colaborarle al mismo Estado. Entonces, ellos están en una encrucijada donde si le colabora el ejército es enemigo de las guerrillas, si le colabora a las autodefensas es enemigo de las guerrillas, si le colabora el ejército a las autodefensas es enemigo de las guerrillas, y si le colabora a las guerrillas es enemigo de las autodefensas y el Estado. Sí. A nosotros nos decían, es que este es enemigo, entonces nosotros de inmediato teníamos que neutralizarlo. Yo tomo la decisión, no tomo la decisión, a mí me llaman a calificar servicios por los procesos que ya venían en curso de la justicia ordinaria y me estaban ya investigando, y por lo tanto pues me retiré del ejército por llamado a calificar servicios y quedo ya fuera de las filas, y decido irme para ayudarle y colaborarle y continuar ayudándole a las autodefensas del norte del Valle de Diego León Montoya. Señor Rodríguez, yo quiero que nos detengamos en ese recuento que usted ya nos hizo ante la pregunta de Rafael, de batallones por donde usted pasó, porque es que no es uno ni dos, sino son muchos a lo largo y ancho del país. Unos batallones en donde hay un comandante, en donde hay una línea de mando. ¿Hasta dónde en esos momentos, a nivel del Ministerio de Defensa, los ministros sabían lo que estaba pasando con esos batallones, en donde de una u otra manera se estaba coadyuvando a la consolidación o expansión de las llamadas autodefensas o paramilitares? Sí, lo siguiente, mira, uno regularmente como oficial dura en una unidad 2 años, máximo. Si ustedes hacen un recuento de la línea del tiempo, mis unidades eran cada año, porque yo era una ficha clave para llegar a las unidades y hacer una especie de reclutamiento de personal del ejército para que trabajara con las autodefensas. Yo estuve en el departamento de Córdoba 1 año y medio,
salgo para el departamento del Meta, ahí duro un año, en el batallón Vargas, salgo para el batallón Bárbula en Puerto Boyacá, ahí duro un año, salgo para el departamento de Santander en Cimitarra, ahí duró un año, salgo para el departamento del Caquetá, duro un año, en el Putumayo un año, posteriormente en el departamento del Tolima año y medio, y me voy para el departamento del Guaviare un año. ¿Qué era lo que pasaba? Había unas fichas claves. Aquí hay que dejar claridad que no es el ejército el que está manchado con delitos o con malos comportamientos. Fuimos personas de 600.000 hombres que habían en esa época, éramos unos pocos que estábamos ubicados en puestos sensibles o estratégicos para poder cumplir el plan de las Autodefensas Unidas de Colombia de expansión. No se necesitaba mucha gente para poder quitar tropas o meter tropas donde se requerían. Se necesitaban los jefes de operaciones, que eran los comandantes de grado mayor en batallones y de grado teniente coronel en brigadas, y los hombres que manejaban la inteligencia. Entonces estamos hablando de 4 o 5 por batallón. Muchas veces el comandante lo sabía. Y obviamente el mando y control de cada unidad lo tiene el comandante del batallón, que él debe saber qué deben estar haciendo sus hombres, qué tienen que estar haciendo sus hombres, en dónde están en cada momento, y de ahí para arriba sigue el escalón del mando. El ministro de Defensa, al ver, hablemos de la parte superior, el ministro de Defensa, al ver que una unidad está reportando combates y tiene una estadística, debe verificar si está bien hecho o mal hecho. Para eso tiene la mano derecha, que es el comandante de la división. Sí, y el comandante, señor Rodríguez, comandante de brigada. Pero entonces, para aterrizar esta explicación que usted hace, ¿quiénes de altos mandos de las fuerzas militares y a nivel ejecutivo, el gobierno, sabían de esta situación que se estaba presentando con los vínculos con las autodefensas y los permitían y los incluso auspiciaban? Bueno, yo en ese momento yo no tenía acceso y conocimiento si el ministro de Defensa lo sabía o no. Pero lo que yo sí puedo decir es que el comandante de la brigada y el comandante de la división lo sabían. Habían hechos que eran muy visibles, donde ellos tenían que saber qué era lo que estaba pasando. Inclusive, en algunas conversaciones o reuniones con autodefensas de alto mando, uno se daba cuenta que tenían unas muy buenas relaciones con los comandantes de división y con comandantes de ejército y comandantes de fuerzas militares. Pero hasta el ministro no le puedo asegurar si sí estaba enterado o no. Sí, quería preguntarle y remontarnos a la época de la guerra entre don Diego y Elías Jabón. Diría yo que fue una de las guerras que azotó más duro el norte del Valle. ¿Cómo se vivió esta guerra entre estos dos capos del narcotráfico, una de las más sanguinarias de la historia? Bueno, mira, esto no solamente fue una guerra entre dos carteles, entre dos capos del narcotráfico. Esta guerra se extendió a las instituciones del Estado. Yo te hablo de la parte de Diego León Montoya, con el cual yo lo conocí, trabajé y le ayudé y le colaboré y lo orienté y le recomendé que partes fraccionarias del ejército, elementos claves del ejército, compañeros míos, amigos míos, superiores y subalternos, los tocaba yo para que le ayudaran a mantener la seguridad y control del área de Don Diego. Y en el lado contrario de Jabón o de los rastrojos, estaba muy activa la policía. Entonces había gente de la policía de muy alto rango que le colaboraba a Varela, y había de este lado oficiales de muy alto rango que le colaboraban a Don Diego. La policía también habían unos que le colaboraban a Don Diego, pero no eran muchos, y en el ejército también habían unos que le colaboraban a Varela. Ahí se metía el DAS, se metían las agencias de inteligencia, se metía la DIJÍN, la SIJÍN, la CIPOL, una cantidad de gente que se vio involucrada en esta guerra,
porque el que más tenía dinero era el que más poder ejercía en estas confrontaciones armadas que se veían entre estos dos capos del narcotráfico. Allí es donde adquiríamos una ventaja estratégica teniendo al comandante de la división o comandantes de batallón de nuestro lado para en operaciones limpias con información recolectada por don Diego, por los hombres de don Diego, se ejercían golpes estratégicos y tácticos a la organización de Varela. Y la policía, que estaba del lado de Varela, trataba de hacer golpes a la estructura de don Diego, pero eran muy mínimos el daño causado. Lo que se hacía era buscar la forma de sacar a los oficiales que de una u otra manera le estaban colaborando a don Diego para poder minimizar el ataque y las batallas que se estaban ganando en contra de Varela. Eso fue más o menos lo que sucedió. A propósito de don Diego, ¿qué relación existe entre usted, Diego León Montoya, y el abogado Diego Cadena? Bueno, mira, en el año 2015 yo estaba privado de la libertad en la cárcel Picota, en el patio de funcionarios. Allá llega una delegación de la Corte Suprema de Justicia, unos investigadores de un fiscal delegado ante la Corte, investigando a altos mandos del ejército y políticos muy influyentes en el país y en la región del Valle, Risaralda y Quindío. Y me dicen que si yo les puedo colaborar con algunos testimonios que me consten sobre esos pagos que se hacían en efectivo o en dólares a esas personalidades, ya que alias Orejas, un testigo estrella que ellos tenían, lo habían asesinado. Y yo les digo a ellos, mire, con muchísimo respeto, les digo lo siguiente: para yo poder dar esas declaraciones, la justicia me tiene que proteger. No están en capacidad de protegerme en este momento. Pero yo le voy a mandar razón al señor Diego León Montoya hasta dónde puedo yo hablar para colaborarle a la justicia, ya que él está colaborando con la justicia, que no ponga en riesgo, no suba el riesgo de mi vida. Ellos se fueron y yo mando razón a don Diego con un abogado y me envían a Diego Cadena, que es uno de los abogados de Diego León Montoya. Le expongo el tema al señor Diego Cadena sobre la Corte Suprema de Justicia, sobre esos altos mandos del ejército y altos políticos a nivel nacional. Diego Cadena se va en el 2015 y aparece en el 2016, pero yo ya estaba en la escuela de artillería, privado de la libertad, al frente de la Picota. Allá es la primera vez que yo hablo con Diego Cadena cuando me llega, la segunda vez cuando llega ya a la artillería y le comento el tema, y Diego León Montoya me manda a decir simplemente, me dijo, no cuente nada, no diga nada, no ponga en riesgo su vida, porque la justicia no está en capacidad de proteger su vida y no le cumplen con beneficios. Y yo me quedo callado. Ahí se desprende otro tema que me sucedió a mí en la Picota con Juan Carlos Meneses, un mayor de la policía retirado, que me hace algunos ofrecimientos de algunas personalidades como Pia Córdoba, como el senador Cepeda, que utilizó los nombres de ellos para hacerme ofrecimientos que declarara en contra del señor Santiago Uribe y del señor expresidente Álvaro Uribe, y que me iban a poner en Suiza, en Alemania, donde yo quisiera, en Europa, y que me sacaban del país por testigo estrella. Eso más o menos es el resumen de cómo conocí yo al señor Diego Cadena. Bien, señor Rodríguez, quiero devolverme un poco a la situación con la desmovilización de las autodefensas, porque uno de los temas, sin duda, que ha revelado usted ante la JEP es los emisarios que iban de grandes personalidades a los campamentos donde estaban acantonados las autodefensas a negociar que no hablaran de ellos ante Justicia y Paz. Usted incluso mencionó un nombre que es el del general Miguel Maza Márquez, pero además del general Maza, ¿de quienes usted conoció enviaron emisarios para evitar que los mencionaran en Justicia y Paz? Mire, este es un tema muy sensible porque Justicia y Paz, la ley 975, la desmovilización de las autodefensas,
llegaron al punto de se cuadrar algunas versiones para no mencionar gente y que no fueran manchados. Pero eso ya se está, una mentira no se puede tapar tanto tiempo. ¿Qué sucede? Aparte del general Maza Márquez, que mandaron razón que no lo fueran a nombrar, que está el coronel Aguilar, que fue gobernador de Santander, están algunos generales que pues ya, unos coroneles ya murieron, eso ya se lo tiene conocimiento la Justicia Especial para la Paz, pero desafortunadamente la ley 975 se quedó coja. ¿Por qué? Porque los postulados de Justicia y Paz en algún momento se veían presionados y amenazados por el poder político y omitían ciertas versiones o ciertos nombres porque todavía ellos también sentían temor de que el poder político los pudiera aplastar y los pudiera extraditar, como sucedió, ¿sí? Entonces, eso fue lo que sucedió más o menos en esa época, que fui testigo en el 2006, de que llegaron razoneros, de que ojo con lo que dicen, ojo con los pactos que tenemos, porque ustedes ya saben qué es lo que pasa. Intimidaban a los comandantes de las autodefensas a todos los niveles para no hablar de ciertos hechos o a ciertas personas que en algún momento tuvieron vínculos con ellos. Está claro su reconocimiento que fue un error haberse metido con las autodefensas y que el hecho de haberlo perfeccionado no significa que el ejército o que las Fuerzas Armadas estuvieran metidos en la misma barca. Pero le quiero preguntar, a sabiendas de los efectos negativos de haber colaborado con las autodefensas, ¿qué papel en la vida práctica resultó la actividad de los paramilitares en esas zonas? Es decir, ¿qué efecto tuvo sobre las FARC el movimiento de las autodefensas con el apoyo de oficiales como usted? Bueno, uno de los objetivos estratégicos de la expansión de este grupo de autodefensas era quitarle zonas y territorio a las FARC, apoderarse de los territorios ya controlados por las FARC, neutralizar los corredores estratégicos que tenían las FARC, porque las FARC habían crecido mucho, se habían expandido y habían crecido después del proceso de paz que tuvieron en el 98 con el presidente Andrés Pastrana en la zona de despeje. Eso fue un fortalecimiento y una expansión grandísima que tuvo las FARC, y antes de eso querían ocupar el territorio que ellos controlaban por la economía lícita y por la economía ilícita. Todo tiene un porqué. Ellos querían desplazar a las FARC y al ELN de los territorios más ricos de Colombia para poder tener ese control, no solamente económico, sino también político. Y nos dice la historia, hay senadores y hay congresistas y representantes que ya están investigados y ya están condenados por nexos con las autodefensas. Era tratar de superar 40, 50 años de historia a las FARC con la ayuda de algunos miembros del ejército permeados o vinculados o tocados, y algunos políticos para poder tener esa expansión y sostenerse en el territorio y mantener un control económico, político, y así poder ser más fuertes. Eso más o menos era la idea. Señor Rodríguez, quiero preguntarle por lo que viene ahora ante la JEP. Usted ha prometido que va a hablar sobre los vínculos de las autodefensas con la fuerza pública, con la Fiscalía, con el DAS en departamentos como Putumayo, Caquetá, Guaviare y Valle del Cauca. Concretamente, ¿de qué funcionarios de estas instituciones
usted va a hablar ante la JEP por sus vínculos con las autodefensas y también con falsos positivos? Bueno, para hacer un resumen y que se pueda entender mi respuesta, quiero decir lo siguiente. En mi proceso con la justicia ordinaria, yo di muchas declaraciones y las cuales no se le dieron el fruto. ¿Por qué? Por el poder absoluto que tienen algunas personas de neutralizar investigaciones. Yo a la justicia ordinaria, a la Fiscalía Cuarta UNAIN, en la época, y a la Fiscalía 39 de Derechos Humanos, Fiscalía 70 de Derechos Humanos, Fiscalía 71 de Derechos Humanos, la Fiscalía 77 de Derechos Humanos, la Fiscalía Segunda Especializada de Puerto Asís, le aporté muchos datos los cuales no se dieron fruto. En la Justicia Especial de Paz yo vuelvo y coloco sobre la mesa mi versión, detalles y pruebas de que no solamente fuimos nosotros los soldados equivocados o que por algún motivo ideológico o de sentimientos de venganza, la guerra es muy compleja y uno, el que vive la guerra, a veces se cruza los límites de lo legal a lo ilegal, que fue lo que me pasó a mí en este caso. No solamente fuimos los soldados, eso había un engranaje completo de jueces de justicia penal militar, fiscales especializados, miembros del DAS, miembros de la policía, miembros de la inteligencia, que como yo nos vinculamos a los nexos con las autodefensas y de modo propio o por ideología o por un odio intransigente hacia un enemigo que le estaba haciendo daño al país, queríamos aplastarlo, queríamos aniquilarlo, queríamos someterlo, queríamos desaparecerlo. Ajá. Y nos igualamos a ellos cometiendo otros crímenes. Terrible. Que no debió ser así. Terrible. Pero mire, sí. Vuelvo a la palestra porque usted me ha definido con mucha claridad los objetivos de las autodefensas y ahora lo ratifica con la participación de miembros de la fuerza pública. La pregunta es, sin la participación que hubo de esos episodios que usted nos ha relatado, ¿no hubiera podido el Estado colombiano derrotar a las FARC? Es decir, las autodefensas fueron un elemento determinante de la operación militar del Estado para neutralizar a las FARC. Completamente de acuerdo, sí señor. Mira, no solamente las autodefensas necesitan al ejército y a las instituciones en las regiones, fiscalía, policía, ejército, armada, fuerza aérea, de acuerdo al territorio para poder subsistir. Sin ellos no podrían subsistir. Tendrían que ser el modus operandi de las FARC. Así como las autodefensas penetraron e infiltraron el ejército y las instituciones, también lo han hecho las FARC, pero en un nivel mucho más bajo. Hay gente de las instituciones, hay que reconocerlo tristemente también, que trabajaban con las FARC, que trabajaban con el ELN. Estos grupos, al margen de la ley... Sí, pero permítame una cosa, es que por ese camino no acabamos justificando el paramilitarismo y las atrocidades del paramilitarismo. Porque es como si fueran simplemente otro comando contraguerrillero. Y la realidad es que los paramilitares tenían profundos nexos con el narcotráfico, que era una fuente de financiación principal, como también era de las FARC, pero eso se puede combatir a organizaciones delincuenciales sin caer en los delitos de las organizaciones delincuenciales y las masacres y las tomas donde se mataban inocentes. ¿Qué tiene que ver eso con la lucha antiguerrillera? Mira, tienes toda la razón, absolutamente toda la razón. No justifica las autodefensas, no se justifica lo que hicieron. Hay un problema, había un problema en el país, que eran las guerrillas de izquierda. En algún momento las autodefensas se vieron como una solución a ese problema. Y los mandos que tenían los puestos sensibles o estratégicos para neutralizar esas guerrillas
se aliaron con autodefensas y nos metieron a nosotros en el cuento para acabar lo más rápido posible esas guerrillas y no se pudo. ¿Por qué? Porque es muy difícil y complejo acabar una guerrilla, dos guerrillas fuertes en un año, no se puede. Pero sí se podía ir como utilizando esas autodefensas para hacerle daño a las guerrillas y quitarles territorio, porque el ejército era muy pequeño. Entraba una patrulla y tenía que salir y volvía la guerrilla. Entonces, ¿qué se hizo? Entra una patrulla con autodefensas, sale la patrulla del ejército y quedan las autodefensas. Esa fue una forma de mantener, entre comillas, un control territorial, para que no secuestraran, para que no extorsionaran, para que no hurtaran, para que no asesinaran. Entonces, cada bando justifica sus acciones. En mi modo de ver personal, hay un mal, hay una enfermedad que se llamaba las guerrillas. Teníamos un remedio, que eran las autodefensas. En un principio, yo lo vi bien, dentro de mi nivel de teniente y capitán. Cuando ya empiezan las masacres y se empieza a matar gente inocente, a asesinar por sospecha, ya yo no lo veía tan bien, pero uno no se da cuenta porque está metido en el sistema. Pero el subconsciente y la conciencia le avisa a uno, le dice, este señor no debió haberlo matado porque no era guerrillero. Pero había mucho desmán dentro de las filas de autodefensas porque no tenían un control de a quién asesinar o a quién no. Por sospecha se mataba. Y ahí es donde el remedio se convierte peor que la enfermedad. Sí, señor Rodríguez, quiero preguntarle ahora por la época en la que usted estuvo ligado al capo del narcotráfico, don Diego, cuando sale de las autodefensas, cuando deja el ejército y llega a trabajar con este capo de la droga. En su momento, tras una investigación de contrainteligencia, fueron capturados 12 militares y policías de la tercera división por nexos con don Diego. Yo no quiero preguntarle por ellos, sino por los que quedaron en las sombras, quiénes en la tercera división y en otras unidades del ejército y la policía a alto nivel o a nivel medio colaboraban con la estructura de don Diego. Bueno, es difícil en este momento por razones de seguridad, obvias razones de seguridad, pues decirlo al aire. Yo se los estoy diciendo a la Justicia Especial de Paz, donde hay personas de muy alto nivel que hasta el momento no han sido investigadas. Han sido denunciadas, no solamente por mí, sino por otros oficiales que participaron en estos hechos, pero nunca pasa nada. Entonces, en este momento usted entenderá, y yo le digo, no, es que el general de la policía en ese momento, que era el comandante de la DIJÍN, o el comandante, el director de la Policía General, estaba vinculado, pues voy a ser objeto de más presión y más inseguridad para mi familia y para mí. Pero lo que yo sí le puedo decir, que ya muchos oficiales, suboficiales y soldados lo han dicho, es que el comandante de la división, en esa época, el 2007, el general Pérez Molina, en esa época no se vinculó, pero ahora ya hay otros oficiales que han ratificado mis versiones, que han ratificado sus versiones, sus pruebas, han aportado, y ya hay gente que estaba en la sombra, pero con la Justicia Especial de Paz y los compromisos de verdad absoluta ya están saliendo de las sombras. No es fácil decir la verdad, es de valientes decir la verdad. Como yo les digo a los compañeros míos, fuimos a la guerra porque éramos valientes. No es fácil ir a la guerra, saber que lo pueden asesinar a uno, que pueden cegar su vida. Pero también en este momento, en este proceso de paz, es de valientes decir la verdad, clara, precisa, concisa y detallada. Y ahí es donde están saliendo a la luz muchos miembros, no solamente del ejército, sino de la Fiscalía, del DAS, de inteligencia, que participaron en conjunto con esta desafortunada alianza con grupos de autodefensas y que actuaron también a modo propio. Sí. Siempre se habló en su momento de la participación de la Fiscalía, el Ejército, el DAS, como usted lo ha dicho, en estas operaciones militares, en los combates,
pero quiero saber qué agentes del Estado estaban participando en la actividad de narcotráfico, quiénes dieron plata o estuvieron beneficiados por esta acción del narcotráfico en Colombia. ¿Quiénes dieron plata o quiénes recibieron plata? Ambas, pero que tengan que ver con el narcotráfico, solamente con ese tema. Bueno, con narcotráfico, pues en este momento yo puedo hablar, ya lo he dicho en la Justicia Especial de Paz, algún funcionario, había una fiscal Iragorri en Puerto Asís, Putumayo, era la fiscal especializada de Puerto Asís, Putumayo. Ella estaba amenazada por el Frente 48 de las FARC y yo estaba en la brigada contra el narcotráfico y me desempeñaba como oficial S2 o de inteligencia para la época del año 2002. La señora cumplía su misión normal, uno la veía que estaba cumpliendo de acorde a la ley, se decomisaba coca, base de coca, se quemaban chongos, laboratorios que nosotros encontrábamos y ella iba y lo legalizaba. Pero ella, con el bloque de autodefensas, que era un bloque al mando de Rafa Putumayo, movían mucho dinero de narcotráfico y ella tenía nexos con este bloque de narcotráfico, que era de la parte encargada del narcotráfico del bloque de las autodefensas. ¿Por qué lo digo? Porque uno se daba cuenta de qué pasaba y ella se capturaban miembros de autodefensas por la parte de la policía o por parte de la brigada contra el narcotráfico y duraban 1 o 2 días y se soltaban. Como yo tenía contacto con los comandantes de autodefensas de esa época ya, ellos me decían que ella trabajaba con ellos. Ella a mí nunca me lo dijo de frente, pero porque yo tenía una relación oficial con ella, como oficial S2 del Batallón contra el Narcotráfico, pero uno percibía que, recuerdo un caso de JP, un miembro de la parte del narcotráfico de ese bloque, que lo sacaron de la cárcel y yo lo moví. Y él me contaba que gracias a la doctora Iragorri, él había podido salir en libertad y que se había escapado. También en esa época se capturaron a todos los cabecillas de ese bloque por parte de la Brigada contra el Narcotráfico y el mismo funcionario de la mano derecha de la fiscal me entregó el computador de ellos para que no fueran vinculados a la captura de ellos. Sin el computador no tenían pruebas y ellos fueron soltados. Entonces, es el engranaje que hay entre, me consta, y les expongo este caso con la fiscal Iragorri en el Putumayo en el año 2002. No, tremendo todos los nombres que nos está dando, señor Juan Carlos. Pero hablemos un poquito de actualidad. Usted ha sido calificado como uno de los testigos estrellas de la JEP y entiendo también usted ha solicitado formalmente al gobierno ser incluido como gestor de paz. ¿Usted cree que hay voluntad de paz por parte de los grupos armados y bandas delincuenciales? Y si es así, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de estos líderes de estas bandas? Mira, primero que todo, no es que yo sea el testigo estrella, yo simplemente hice un acto de contrición, me di cuenta que la verdad es lo único que puede buscar una paz duradera y estable. Yo le he aportado mi verdad a la Jurisdicción Especial para la Paz. Simplemente lo que yo sé, se lo he contado y se lo he tratado de explicar para que se entienda en palabras castizas cómo sucedió todo esto. Le hice una petición al gobierno y al comisionado de paz para aportar todo mi conocimiento para poder aportar a una paz duradera, porque uno conoce el problema por dentro. Yo hablé en 2 oportunidades con el doctor Danilo Rueda, estamos pendientes con una reunión. Yo estoy en comunicación a través de la fundación que yo lidero, que se llama Manos que Salvan en un País de Oportunidades, con una fundación que tiene Oliverio Izaza en el Magdalena Medio, que está también ayudando a las víctimas. Estamos tratando de hacer un trabajo social, estamos tratando de evitar que las juventudes se equivoquen y se vinculen con grupos al margen de la ley. Estamos tratando de
rescatar esos jóvenes que están enviciados con el microtráfico en los diferentes territorios. Estamos tratando de hacer cosas buenas. Es difícil, pero no imposible. Toca ser constante porque el delito en esas regiones se ve en todos lados. Estamos tratando de colocar a esos soldados que salen privados de la libertad y no tienen oportunidades de trabajo, de buscarlos y ubicarles un trabajo para que no caigan en las bandas delincuenciales o en los nuevos grupos que están surgiendo, porque es un hombre entrenado y capacitado que simplemente le dan una escuadra de 10 hombres y ya tienen un comandante. Sí. Estamos tratando de ayudar a esas personas. Señor y Rodríguez, yo estoy convencido que se puede lograr una paz total. Pero le insisto en eso, precisamente usted menciona la paz total, le insisto, ¿usted ve realmente voluntad de los grupos armados ahorita, actualmente, o usted realmente cree que están aprovechando estas circunstancias para rearmarse digamos, con la experiencia que usted tuvo dentro de la guerra? Bueno, de lo que yo escucho con algunas personas, yo veo voluntad de esos grupos que en el momento están en algunas zonas y que quieren una negociación para llegar a un acuerdo con el gobierno. Pero no es fácil ponerse de acuerdo gobierno y grupos que quedaron en la sombra o que quedaron. Es difícil para mí como soldado, es difícil para mí entender qué es lo que está pasando y teniendo mucho conocimiento de la actualidad. Pero para mí es muy triste ver que el ELN tiene voluntad de paz, saca comunicados de prensa que tiene voluntad de paz y asesina soldados. Eso es un mensaje claro de que, ¿será que si quieren la paz realmente el ELN? Matando soldados y asesinando gente inocente que no tiene la capacidad de confrontarlos. Entonces ahí uno se cuestiona. Con las autodefensas gaitanistas y con los grupos de las disidencias de las FARC, pues ellos han manifestado tener voluntad de paz, pero no han hecho ninguna acción en contra de los soldados ni de los policías. Entonces yo veo voluntad de paz de pronto en algunas disidencias y en los autodefensas gaitanistas de que sí hay alguna voluntad de paz y solamente con omitir acciones bélicas en contra del Estado se les ve la intención. Entonces yo creo que el gobierno debería enfocarse en hacer acercamientos, llamarlos, y al ELN, que está cometiendo muchas atrocidades y muchos asesinatos, decirle, venga, bájele al volumen a esto, porque es que si ustedes quieren paz, ¿cómo van a entrar asesinando soldados y secuestrando policías? De lo que yo percibo es que si no hay voluntad de paz, pues hay que combatirlos. Pero a los que tienen voluntad de paz hay que sentarse a dialogar con ellos para tratar de que esos líderes ejerzan. Indiscutiblemente hay líderes que tienen mucha injerencia en las regiones, tanto política como social. Si el gobierno coge a esos líderes y los aprovecha para que haya paz, se puede lograr la paz total. Pues bien, señor Juan Carlos Rodríguez Agudelo, Zeus, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en la W.